La pobreza, padecida de modo creciente por sectores cada vez más amplios de la población mundial, no se detiene. Más aún, marca un nuevo y dramático récord. La sexta parte de los habitantes del planeta, más de 1.000 millones de personas, es víctima del hambre. Las cifras, sin embargo, no logran expresar el drama cotidiano de quien tiene poco o absolutamente nada. Mamá, munankichu no kaman padreta ninki, kuna riki huchaykita uyakunki. Ah, castellano te entiende la certeza. No kanisaiki. Munankichu. Ari, Al corazón de Cristo, sensible y profundamente amoroso, le duele el hambre de los niños, las injusticias, la situación de abandono de los pobres. Reclama atención y servicio para que se termine el sufrimiento atroz de sus hermanos, los hombres. El corazón de Jesús siente predilección por las personas que no son apreciadas por los hombres. Ellas son olvidadas por todos, menos por el Señor Jesús. El movimiento de los misioneros siervos de los pobres del tercer mundo ha nacido y quiere difundirse para realizar con plenitud los deseos del Papa, los deseos de la Iglesia. Quiere trabajar con los más pobres. Los misioneros siervos de los pobres del tercer mundo quieren predicar el Evangelio siempre vivo de Jesucristo, no solo con palabras, sino fundamentalmente con la propia vida, para que de cada miembro brote una fuerza transformadora que difunda la misma fuerza de Cristo Salvador, a fin de que Él, al igual que en sus años de vida en Palestina, siga sanando a los enfermos y continúe convirtiendo los corazones de los hombres. Non pocas veces cuando estoy en Europa, ¿no? Veo jóvenes que escuchan noticias tristes de Sudamérica, de los países del tercer mundo, ¿no? De injusticia, de explotación, de muerte, de hambre, de desnutrición, ¿no? Y se quedan insensibles, ¿no? Mientras yo he conocido jóvenes que frente a la injusticia se han puesto rebeldes, ¿no? Se han ofrecido como víctima, como los guerrilleros, ¿no? Que sabiendo que necesitaba cambio, el Perú han permitido de quemarse vivos, ¿no? Para que haya justicia. Estos jóvenes han dado su vida para sembrar más odio, más venganza, más divisiones. Yo pienso que ustedes jóvenes, ¿no? Tendrían que tener una grande fuerza, ¿no? Una grande fuerza, un grande amor a Cristo, para que hay de ver a cambios, pero el verdadero cambio inicia de nuestros corazones. Los guerrilleros daban todo, ¿no? No podían telefonar a sus parientes, no podían escribir porque sabían que todo estaba controlado. Pasaban día de Navidad, día de Pascua, día de fiesta, escondidos, ¿no? En su caverna, caminaban silencioso para ser descubiertos, dormían vestidos, ¿no? ¿Cuántos jóvenes he conocido que han optado por esta vida de odio y de venganza? Nosotros necesitamos jóvenes que tengan la misma generosidad de los guerrilleros, que sepan inmolarse como Cristo. Por esto el emblema de nosotros, misioneros siervos de los pobres, es la cruz. Cada joven que opta para nuestro movimiento tiene que saber optar para la cruz y ofrecer su vida, ¿no? Y tiene que estar convencido de ofrecer su vida para que haya cambio, ¿no? Con los guerrilleros no ha habido cambio, han ofrecido su vida y no ha habido cambio, más injusticia, más odio. Los cambios se realizan solamente con la conversión y Jesús vino por esto.
Los misioneros, siervos de los pobres del tercer mundo, quieren dar respuesta a estos jóvenes guerrilleros, quiere dar soluciones a los pobres, pero ¿cómo? Aceptando la cruz, ofreciendo su vida para los demás, como hacían los guerrilleros. Tiene que de veras donarse a Cristo, porque Cristo es la única respuesta frente a tanta miseria, frente a tanta injusticia. ¿No? La única solución es Cristo. Cristo es el cambio. Todos los cambios dependen de nuestra continua conversión. Si nosotros estaremos con Cristo, haremos cambio en nuestra vida. Y Cristo para los cambios no necesita plata, no necesita ayuda, ¿no? Necesita nuestra ofrenda, ¿no? Y Él con nosotros hará todo. Dará pan a los hambrientos. Piensan ustedes a esa pobre mujer, la Beata Teresa de Calcuta, ¿no? Ha dicho sí al Señor y ha dado de comer a tantos millones de pobres, de enfermos, de hambrientos, y sigue todavía. Lo mismo nosotros, ¿no? Lo mismo nosotros no buscamos, ¿no?, ayuda económica, más bien buscamos a Cristo. Y Cristo llega en nuestros comedores, llega en nuestros colegios, llega en nuestros orfelinatos, ¿no? La única solución es decir sí al Cristo. Se habla mucho de ayuda económica al tercer mundo, ¿no? Como si estos hermanos nuestros, ¿no?, no tendrían alma, no tendrían espíritu, solamente hambre material. Pero sabemos que ellos, en su pobreza económica, material, tienen hambre y sed de la palabra de Dios, tienen hambre de la Eucaristía. Por esto es importante dar a ellos los valores de la Iglesia. Los tesoros de la Iglesia es Cristo, es la Santa Eucaristía. Con esto no quiero decir que ellos no necesitan ayuda, que no necesitan pan. Como el Señor Jesús se sirvió de 5 panes y de pocos peces para dar de comer a una multitud de gente, así el Señor se servirá de ti, joven, de ustedes, jóvenes, de tu sí, de vuestro sí, para multiplicar por medio de ustedes el pan, lo necesario a muchos y millares de pobres. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toma asiento. ¿Quién es? María. Es la madre de... Bien. ¿Ella es Dios o no? No. Es madre de Dios, pero no es Dios, ni diosa. ¿Dónde murió Jesús? En Jerusalén. ¿En qué día murió Jesús? El Viernes Santo. ¿Cuál es el día más importante del año? ¿Dónde está el Monte de Calvario? ¿En Belén? ¿Qué es lo más importante que tengo en mí? El alma. El alma. ¿Qué es lo más feo que hay? ¿Que existe? ¿Cómo se llama? El diablo. El diablo. Primer sacramento. Bautismo. Tercer sacramento. Confesión. Confesión. Quinto, unción de los enfermos. Muy bien. Queridos jóvenes, poned vuestra juventud al servicio de Dios y de los hermanos. Seguir a Cristo implica siempre la audacia de ir contra la corriente, pero vale la pena. Este es el camino de la verdadera realización personal y, por tanto, de la verdadera felicidad, pues con Cristo se experimenta que hay mayor felicidad en dar que en recibir.
Benedicto XVI. Muchos de vosotros este año, oyendo tantas noticias trágicas, noticias de tanta injusticia, de tanta pobreza y también de tanta miseria, provenientes de todas partes del mundo, habéis sufrido en vuestro corazón y habéis gritado: Dios mío, ¿por qué tanta pobreza? ¿Por qué tantas injusticias? Son preguntas legítimas a las que hay que saber dar una respuesta. Sed valientes, y con esa misma fuerza con la que gritáis: ¿qué estás haciendo, Dios, por tantos pobres, por tanta gente que sufre? Sabed también escuchar la respuesta amorosa y exigente de Dios: te hice a ti. Si palpita en ti una llamada misionera, no dejes que se apague. Estás llamado o estás llamada a alimentarla. Nuestras comunidades misioneras de sacerdotes y de seminaristas, de contemplativos a tiempo completo, de jóvenes laicos, de religiosas, de parejas de esposos, se proponen ayudarte en este camino. Si eres un joven o una joven en actitud interior de búsqueda y estás dispuesto o dispuesta a discernir cuál es la misión a la que Dios te llama, los pobres te esperan. El hecho de conocer la realidad de los siervos, de los pobres que se cuidan a los niños de la cordillera y a los niños aquí en la ciudad de los muchachos, me ha animado a entregarme, porque ellos, como yo, tienen derecho a algo mejor, algo bueno, que yo mismo he recibido. Para mí, dar la vida a los pobres, a los más pobres, es una manera de poner en práctica, ¿no?, esta palabra evangélica que dice que hay más alegría en dar que en recibir. Llevando Jesús a los demás, uno mismo se acerca más a Jesús. A quien sirve a Dios, a quien deja todo, recibirá el 100 por 1 y heredará de la vida eterna. Yo me pregunto, ¿existe un camino más hermoso y perfecto que dar su vida a los pobres? Cuando Jesús mismo dice: vende todo lo que tienes, así tienes un tesoro en el cielo, y sígueme. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Realmente vale la pena dejarlo todo para salvar lo que vale eternamente. No podía dejar de ser indiferente de frente al amor de Jesucristo, que acepta la cruz para salvar mi alma. Y he comprendido qué significa amar, he aprendido que es el amor. No es otra cosa que donar totalmente tu vida a Dios en los pobres, como Jesucristo hizo para mí. Jesús mismo nos anima a servir a los pobres, porque Él mismo quiso identificarse con ellos al nacer en un pesebre. Vale la pena entregar la vida por Cristo. Él dice: el que pierda su vida por mí, la encontrará. Y es realmente así. Desde que entregué mi vida a Cristo, la estoy viviendo con mucha más intensidad y con un gozo profundo. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Yo no he perdido nada, al contrario, he encontrado el sentido de mi vida. Sería imposible, sin la referencia a Cristo, comprender esta gran paradoja
del Evangelio, que vale la pena dar la vida para poder encontrarla, pero Cristo, con sus palabras, su ejemplo y sobre todo en la cruz, nos ha demostrado que solamente entregándose uno se encuentra, solamente haciéndose esclavo, sirviendo a los demás por amor a los pobres, uno se hace verdaderamente libre. Y solo relativamente se puede hablar de renuncia a la propia vida, porque Él me promete el 100 por 1, y por lo tanto la mejor inversión que nosotros podemos hacer de nuestra propia vida es precisamente entregarla a los demás por amor. Yo pensé que entregar la vida era, por ejemplo, muy cansado, ¿no? Era totalmente una esclavitud. Y sin embargo es todo lo contrario, porque el que te da la fuerza para entregarte es Dios, por un lado, y además pues no es ninguna esclavitud, sino te da la total libertad. ¿Por qué? Pues porque yo vivo ahora seguro de no estar cerrado en el egoísmo y de no ser esclavo de mí mismo, sino de estar continuamente saliendo de mí, dando amor, dando a Dios, dando a los demás. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, porque tú eres mi Padre. Si sois una pareja de esposos que con vuestros hijos estáis decididos a venir al tercer mundo para abrir vuestra familia a los más pobres, como una pequeña iglesia doméstica, los pobres os esperan. Vale la pena dar la vida porque uno encuentra la alegría de vivir. El Señor nos dice, no hay amor más grande que dar la vida por los demás. Y como matrimonio nosotros hemos encontrado la alegría de servir, la alegría de dar la vida por el otro. Eso nos lleva a seguir adelante porque somos conscientes que es el amor de Dios, o por el amor de Dios, que estamos aquí y estamos dando la vida por los demás. Son muchísimos años que estamos aquí, cerca de 30 años, y nunca hemos perdido la alegría de servir, nunca hemos perdido la alegría de darnos para el otro. Para mí, entregar mi vida o entregar nuestra vida al Señor como matrimonio es realmente regalar a los demás todo lo que Dios ha podido poner en nuestro corazón. El amor que tiene para nosotros, su misericordia, toda su bondad, poder transmitirla a otras personas. Vale la pena dar la vida porque en ese dar realmente le encontramos un sentido a la existencia de nosotros mismos, que es una existencia guiada por el Señor, orientada por Él en su gracia para hacer vivo ese Jesús en nosotros, para que sea vivo en los demás, especialmente con las personas que tenemos contacto permanentemente y especialmente con los más necesitados, los más pobres. Y a veces los más pobres no necesariamente son los que no tienen dinero, sino los que necesitan en el corazón que Jesús llegue, que Jesús esté presente y se haga vivo, se haga Eucaristía en cada uno de ellos. Siempre lleva en mi corazón el sufrimiento, las lágrimas de tantos niños, de tantos padres de familia, de tantas madres indígenas, ¿no? Que viven escondidas, que viven en un continuo silencio de sufrimiento continuo. Y además estoy feliz de haber vivido la mayor parte de mi vida, 42 años hasta ahora, con lo más pobre en la cordillera, porque ellos me han hecho apreciar más la importancia, la riqueza del Evangelio. Con ellos, en medio de ellos, he visto la maravilla, los prodigios que obra el Señor Jesús. Cuando un hermano indígena, un pobre, desesperado, admite que Jesús es el Salvador, Jesús en medio de ellos obra grandes prodigios y milagros. Llevo en mi corazón también los gozos
de tantos jóvenes que han venido a servir a los pobres y sirviendo a los pobres, viendo sus necesidades, han entregado su vida no por un año, por 2 años, más bien por toda su vida a Cristo y siguen siendo felices, ¿no? Dando su vida para los más pobres, para que de veras hay cambios. Jóvenes que me escucháis, ¿no? Diga ustedes, no tengan miedo de decir sí al Señor. El Señor, para solucionar los problemas de tantos pobres, de tantos hermanos nuestros, depende de vuestro sí. No tengan miedo, ¿no? Dios, Señor Jesús, os dará más gracias, ¿no? Más dones que ustedes no pueden imaginarse. Concédenos el mérito de la virtud, concédenos la gracia de la salvación.